La semana pasada, mi vecino Rick me pidió ayuda para elegir una televisión nueva de 75 pulgadas, sabiendo a qué me dedico aquí. Además, he sido como su experto en televisores durante años, así que definitivamente acudió a la persona correcta. Él ya tenía decidido gastar $3,000 en el OLED más nuevo de Samsung porque, en sus palabras, quiero lo mejor. Así que fuimos a Best Buy y 20 minutos después salió con un mini LED nuevo de $1,200 que se ve mucho mejor en su sala llena de luz solar de lo que un OLED jamás se vería. Y ese es el asunto con comprar televisores en 2025. Las reglas antiguas sobre cuál es el mejor ya no son tan claras ni definitivas. Los televisores LED eran la opción brillante y asequible para gente común y corriente. Los OLED antes eran caros, poco brillantes y solo útiles en salas de cine con cortinas opacas pensados para entusiastas. La diferencia entre estos es ahora tan pequeña que, en muchos casos, tus hábitos de visualización son más importantes que la tecnología. Pero esto no ha cambiado, pese a todo, como QLED, QD-OLED Neo y Mini en las marcas. Todavía estás eligiendo entre dos enfoques fundamentales de la tecnología de televisores. Tienes OLED y tienes LED. Lo demás es solo mercadotecnia para que creas que necesitas lo más nuevo, aunque no sea así. Entonces, ¿OLED sigue siendo solo para entusiastas y LED sigue siendo solo la compra práctica o eso ya cambió? Hay mucho que decir, entremos al tema. Bien, empecemos con OLED, donde en lugar de una luz de fondo, los píxeles son su propia fuente de luz. Cada uno puede apagarse por completo o brillar a máxima intensidad de forma independiente. Es elegante en su simplicidad, por eso su contraste y el ángulo de visión son legendarios. Recuerdo la primera vez que vi un OLED fue en una habitación oscura en Circuit City, lo cual, ya sabes, muestra mi edad si la barba no te lo había dicho ya. Pero ver el negro verdadero por primera vez en una televisión fue como una experiencia trascendental para mí cuando era joven. Fue la primera vez que me interesé mucho por las televisiones. Me impresionó entonces, y aún me impresiona. Pero la tecnología de las televisiones ha llegado a un punto de inflexión extraño donde, la verdad, ambos enfoques son realmente buenos en lo que hacen. OLED sobresale en las cosas en las que siempre ha sido bueno, pero ahora es lo suficientemente brillante para la mayoría de las situaciones del mundo real en la mayoría de las habitaciones. El LG G5 que probé este año superó los 2200 nits en alto rango dinámico, algo muy impresionante para OLED. Eso es como territorio de mini LED. Antes, que un OLED pasara de 700 nits era un milagro. Hoy ya no lo es. La mayoría de los OLED modelos más económicos como la serie LGB alcanzan un máximo de alrededor de 800 nits, lo cual está perfectamente bien para la mayoría de las situaciones. Aún así tendrá problemas en una habitación muy iluminada. Los modelos premium superarán fácilmente los 1500 nits de forma sostenida, con esos picos alto rango dinámico impresionantes que mencioné. Cuando alguien dice que el OLED no es suficientemente brillante, deberías preguntar a cuál OLED se refieren. El quemado de pantalla aún es, en teoría, un problema, pero ahora es como la ansiedad por autonomía en autos eléctricos en los televisores. Técnicamente es posible, pero en la práctica será raro. A menos que hagas algo tonto, como dejar las noticias puestas las 24 horas del día durante 6 meses seguidos. No solo afecta a tu televisor, también perjudica a tu cerebro. He usado varios OLEDs en mis pruebas por años con contenido diverso. Y nunca he visto quemado permanente. He visto retención de imagen temporal, pero se quita con unas actualizaciones rápidas del panel. No es gran cosa. Los televisores QD o LED son un poco más susceptibles al quemado, considerando cómo funciona esa tecnología. Pero de nuevo, estamos hablando de casos extremos aquí. Samsung y Sony han implementado algoritmos de protección de píxeles bastante agresivos que desplazan ligeramente la imagen y ajustan el brillo para evitar que las imágenes estáticas se queden marcadas en tu pantalla. El quemado de pantalla es tan común como los avistamientos de pie grande en este momento. Sin embargo, la cuestión de la vida útil va a ser más relevante. Los paneles OLED se degradan con el tiempo y usualmente los píxeles azules fallan primero. Se trata de más de 20.000 horas de uso antes de notar una degradación importante. Eso equivale a más de 10 años de ver televisión. Cuando tu OLED se vea opaca, seguramente ya querrás cambiarla. ¿Quién sabe qué tecnología habrá para las televisiones en 2035? Y para no quedarse atrás, el LED se ha vuelto muy sofisticado. Cada televisión LED usa una luz de fondo que pasa por filtros y un panel pantalla de cristal líquido. Así que, aunque Samsung lo llame QLED, Neo QLED o incluso Supreme Ultimate Quantum Neo QLED Pro Max Ultra el próximo año, sigue siendo el mismo concepto. Donde ocurre la magia es en lo sofisticada que se ha vuelto esa luz de fondo.
Los compromisos tradicionales a los que estás acostumbrado ahora son mucho menores de lo que solían ser. La mayoría de esos compromisos suelen ser imperceptibles para la persona promedio. He probado televisores mini LED con 4 a 5,000 zonas de atenuación. Mientras mayor sea el número, más contraste generan los LEDs en la pantalla. Y de 4 a 5,000 zonas de atenuación generan mucho contraste. Si lo comparas con las primeras televisiones con retroiluminación en el borde, no tenían zonas de atenuación. Vas a entender por qué las nuevas televisiones LED se ven mucho mejor que antes. Los mejores televisores mini LED que probé el año pasado casi igualan los negros de OLED. Debo mirar muy de cerca para notar la diferencia. Pero aquí está lo impresionante. Hacen todo esto mientras alcanzan más de 3000 nits. Es como tener un auto que es eficiente en combustible y al mismo tiempo increíblemente rápido, lo cual está bastante bien. Con el tiempo, los LEDs se han vuelto muy brillantes. El Sony Bravia 9 es como tener un sol en tu sala. Estas pantallas funcionan en casi cualquier iluminación, siendo ideales para salas muy iluminadas. Otro ejemplo, el TCL-QM 8K mantenía alrededor de 4000 nits en mis pruebas, lo cual es casi ridículo. Ese brillo ofrece beneficios reales. El contenido alto rango dinámico lucirá impactante y dinámico. Ver deportes de día no tiene colores deslavados. Así que, si tienes ventanas grandes o te gusta tener mucha luz ambiental, la ventaja de brillo de los LED es innegable. Sin embargo, la historia del contraste con los LED es más bien un espectro. Las televisiones LED baratas se verán un poco deslavadas en escenas grises u oscuras. Así que esas ofertas de $400 del Black Friday que vas a ver por ahí, usan prácticamente la misma tecnología LED de hace 5 años, con pocas zonas de atenuación local. Así que, en cierto modo, obtienes lo que pagas con esas cosas. Pero los modelos mini LED de gama alta, con zonas de atenuación local adecuadas, pueden producir negros que se acercan sorprendentemente a los del OLED. No llegan a ese nivel, pero lo suficientemente cerca como para que, como la mayoría de las personas que compran estas cosas, no les importe. En ambientes muy iluminados, los negros perfectos son menos importantes. Si comparas un mini LED de alta gama con un OLED de alta gama. En una habitación oscura, el OLED muestra mejor la profundidad y detalle de las sombras. Al encender luz ambiental, como suele hacer la mayoría al ver televisión, la diferencia entre ambas tecnologías disminuye mucho. El ángulo de visión sigue siendo el punto débil del LED. Si te sientas de lado, los colores cambian y el contraste disminuye. Y todo simplemente se ve como si lo estuvieras viendo a través de una ventana sucia. Algunos paneles más nuevos son mucho mejores en esto. TCL, por ejemplo, ofrece excelentes ángulos de visión en sus modelos de gama alta. Pero, al final del día, nunca van a ser tan buenos como OLED. Pero esto importa para más personas de lo que crees. Si tienes, por ejemplo, un sofá seccional grande y tu televisor está, digamos, montado en una esquina, donde la gente se sienta en ángulos muy abiertos. El ángulo de visión de OLED destaca en esas situaciones. Pero si todos se sientan más o menos de frente, entonces un LED va a estar perfectamente bien. En videojuegos ambas tecnologías serán excelentes. Ahora, los días en los que tenías que elegir OLED solo por el menor retardo de entrada ya terminaron por completo. La mayoría de las televisiones decentes tienen menos de 20 milisegundos en modo juego y muchas ya llegan a 10 memeses. Xbox Series X y PlayStation 5 popularizaron el juego a 120 Hz soportado por OLED y LED de gama alta. Muchas veces supera los 144, llegando hasta 165 Hz. El OLED sigue destacando por su rápido tiempo de respuesta, clave en juegos competitivos. Estamos hablando de las diferencias entre, por ejemplo, 0.1 milisegundos y 2 milisegundos de tiempo de respuesta. Si no buscas ser profesional en juegos como Call of Duty o juegas pocos shooters rápidos, difícilmente notarás la diferencia. Pero si cada milisegundo importa para ti, entonces ya sabes que OLED va a ser la mejor opción para ti. Lo más importante para los gamers es soporte 120 Hz frecuencia variable y varios puertos HDMI 2.1 para sus dispositivos. Ahora, tanto las opciones OLED como las LED van a tener buenas alternativas con esto. El LG S5 ofrece 4 puertos HDMI 2.1, lo cual es excelente. Algunos de los modelos LED más baratos van a escatimar en esta área, dándote solo 1 o 2. Así que asegúrate de revisar las especificaciones si los videojuegos son realmente importantes para ti. Ahora, para repasar algunas recomendaciones aquí de nuevo para OLED, la LG S5 es probablemente donde la mayoría de la gente debería empezar. Es el equilibrio entre precio y rendimiento. Suele bajar a menos de $1,300 en el modelo de 55 pulgadas y ofrece todo lo especial de OLED. Y el procesamiento es realmente excelente. Tiene todas las funciones de juego que quieres y la interfaz WebOS en realidad es bastante buena hoy en día. Si buscas algo más barato, la serie B4 ofrece los beneficios de OLED sin gastar en un modelo insignia.
No es tan brillante como la C5, pero sigue siendo OLED y ofrece negros perfectos y buenos ángulos de visión. Si buscas mejorar desde la C5, la G5 trae la nueva tecnología OLED de 4 capas de LG. Es mucho más brillante que generaciones anteriores. Hablamos de mejoras importantes en el brillo alto rango dinámico, no solo un ligero aumento. La desventaja es que es significativamente más caro y estás pagando un precio premium, por lo que básicamente es un diseño de Walmart y un poco de brillo extra. Creo que para la mayoría el C5 es la mejor opción en valor. Pero si buscas algo como un QD o LED, algo como el Samsung S90F, lleva la tecnología a precios más razonables. Sin embargo, su brillo es más colorido que el de un OLED tradicional. Personalmente, creo que los colores pueden estar un poco sobresaturados de fábrica en ese modelo, pero solo tienes que bajarlos un poco. No es gran cosa. El S95F que tengo usa un recubrimiento antirreflejo que funciona muy bien. Así que si el manejo de reflejos es importante para ti, entonces esta va a ser una muy buena opción. Al principio, yo era bastante escéptico sobre las pantallas OLED mate, pero la implementación de Samsung no afecta la calidad de imagen tanto como esperaba. Sigue viéndose nítida y genial. Ahora elegiré la Sony Bravia 8 Mark II para los fanáticos del cine. Ahora, el procesamiento de Sony sigue siendo el mejor en el negocio para manejar varios tipos de contenido y el sistema de sonido envolvente integrado, que es sorprendentemente bueno para una televisión. Sony tiene esta habilidad realmente genial o extraña. Sin embargo, buscas que el material de baja calidad luzca mejor de lo que es. Así que, si ves muchas películas antiguas o transmites contenido que no está perfectamente masterizado, la magia del procesamiento de Sony definitivamente vale la pena el precio extra. También destaca el C90 y 5B de Panasonic, aunque el nombre ya no sea tan conocido. Ahora, Panasonic. Ellos se retiraron del mercado estadounidense hace años, pero regresaron con modelos impresionantes. Su procesamiento de imagen prioriza la precisión sobre el asombro, atrayendo a ciertos espectadores. Pero la disponibilidad de estos seguirá siendo algo limitada en Estados Unidos y el precio puede ser bastante elevado. Si encuentras uno, vale la pena comprarlo. Recomendación: LED. El TCLQM 6K puede ser la mejor televisión de 2025. Y hablo en serio, cuesta menos de $800. Obtienes retroiluminación mini LED, puntos cuánticos y un brillo que deja en ridículo a televisores que cuestan el doble. Ahora, el televisor de la imagen no es perfecto. Los algoritmos de atenuación local pueden ser un poco agresivos. No es el más preciso en colores, pero obtiene tonos de piel correctos. Por el precio, es impresionante. La versión de 65 pulgadas suele costar menos de $700 en oferta, lo que es un gran valor. El TCLQM, 7K y QMAK mejorarán el rendimiento. Si gastas más, obtienes algoritmos de atenuación local mejores, mayor brillo y mejor precisión de color. El QM7K probablemente es uno de mis televisores favoritos para probar porque rinde mucho más allá de su categoría. El U8 QG de Hisense también me impresiona con sus funciones para juegos y su brillo general. Aunque a veces ese brillo puede ser un poco excesivo, así que en realidad tienes que bajarlo. Pero ya sabes, esos son buenos problemas para tener. Es ideal para deportes y películas de acción. Hisense mejoró mucho sus funciones para juegos con altas tasas de refresco y bajo input lag. El U7N es una opción económica con buen rendimiento mini LED, mientras que el U8N ofrece mayor desempeño y la cantidad de zonas de atenuación local. El Sony Bravia 7 trae la legendaria experiencia en procesamiento de Sony a la tecnología mini LED. No será tan brillante como otros competidores, pero su manejo del movimiento y escalado es excelente. Si ves deportes o contenido antiguo, el procesamiento de Sony ha mostrado claras ventajas en años recientes. Y la Sony Bravia 9 es probablemente la mejor televisión pantalla de cristal líquido que he probado. Punto. Así de simple, la local. La atenuación local es tan buena en ese modelo que generalmente rivaliza con OLED en muchas escenas oscuras, y las capacidades de brillo de ese televisor son simplemente asombrosas. El Samsung QN80D es una buena opción, aunque no muy emocionante. O sea, hace todo bien, solo que nada de manera excepcional. La calidad de construcción, la interfaz y la calidad de imagen van a estar perfectamente bien. Pero con los precios de Samsung, muchas veces puedes conseguir opciones más interesantes de otras marcas. Samsung aún tiene el QN90D, que es mejor, pero costará mucho más. El QN900F de Samsung existe. Si quieres gastar como en un modelo insignia con resolución 8K que aún no puedes aprovechar, ya lo vi en persona. Se ve increíble, no me malinterpretes, pero prácticamente no hay contenido en 8K que vaya a estar disponible, y los beneficios del escalado realmente no son lo suficientemente dramáticos como para justificar el costo para la mayoría de las personas, al menos en mi opinión. Ahora,
Podría seguir y seguir con estas recomendaciones, pero estas son solo algunas que se me vienen a la mente en este momento. Si tienes alguna otra recomendación de sets que te gusten o prefieras, házmelo saber en los comentarios aquí abajo. Leo todos los comentarios y realmente me interesa saber lo que piensas y lo que te emociona. Para cerrar, quiero retomar la introducción y hablar de la historia con mi vecino. Al llegar a su casa, le hice 2 preguntas simples que le ahorraron más de $1,000. ¿A dónde va a ir esta televisión y qué tan iluminado está ese cuarto? Él quería reemplazar su televisor principal en la sala. Ya sabía que él tenía las mismas ventanas al oeste que yo. Y también sabía que él tiene como una especie de odio raro contra las cortinas blackout y no le gustaban las pantallas mate en la televisión. Esa LG 4OLED de 77 pulgadas y $3,000 que él quería no iba a funcionar con esa ventana gigante. Había una mini LED de 75 pulgadas, costaba $1,200 y era tan brillante que superaba la luz del sol. La TCL 7K. Ahora, si él fuera a poner esta televisión en, digamos, un cuarto de cine en el sótano, o si no tuviera, como algún trauma secreto y oculto con las cortinas blackout, yo simplemente lo habría dirigido hacia un OLED cada vez. Los negros perfectos son más importantes que el brillo máximo si puedes controlar algo la iluminación. En esta situación, el LED era claramente mejor, aunque costaba menos de la mitad que el que él quería originalmente. Y la mayoría de la gente como que está pensando demasiado en esta decisión. Si tu habitación se ilumina mucho durante el día y ves muchos deportes o te gusta la televisión diurna, simplemente compra una muy buena televisión LED. Si ves principalmente películas por la noche o tienes como muy buen control de la iluminación, las ventajas naturales del OLED van a destacar de inmediato. Si estás en el medio, ambas tecnologías te gustarán. No te fijes solo en las especificaciones. Los números de brillo máximo y las relaciones de contraste solo cuentan parte de la historia. Una televisión que se ve mejor en papel podría verse peor en tu habitación al ver contenido real. La mejor televisión es la que funciona bien para tu situación específica, no necesariamente la que tiene las especificaciones más impresionantes. Y OLED simplemente sigue haciéndose más brillante. Mientras los precios bajan, la retroiluminación LED se vuelve más sofisticada y sigue siendo accesible. Además de los televisores micro rojo, verde, azul LED de $30,000 que podrías ver. Incluso esos bajarán de precio con el tiempo. Son buenas tendencias para los consumidores. Pero para la mayoría de las personas que están actualizando sus televisores que tienen como 5 años o más, cualquiera de las 2 opciones va a ser una mejora enorme para ti. La clave es adaptar la tecnología a tu situación real, no buscar especificaciones o marcas. Los enlaces a estos televisores y otros videos de comparación están en la descripción. Eso analiza modelos y tecnologías específicas. El mercado de televisores avanza muy rápido, pero entender estos conceptos básicos te ayudará a evitar cometer errores realmente costosos. Y tal vez, solo tal vez, serás tan feliz como mi vecino Rick por allá, quien todavía me manda mensajes. Fotos de sus partidos de fútbol que se ven absolutamente increíbles en ese TCL 7K que ni siquiera estaba considerando cuando entró a Best Buy. Eso es todo. Gracias por ver, espero que hayas aprendido y nos vemos la próxima.